hoy estuvo o está muy agradable, honestamente, el chipi chipi de ayer, la chispeadita, no sé cómo se le diga, ¿verdad? Estuvo muy, muy bien. Gracias a Dios por el clima que Dios nos ha dado, ¿verdad? Nuevamente me presento, yo vine el día miércoles, pero el día de hoy voy a estar aquí con ustedes y veo caras nuevas que no conocía, que no había visto. Mi nombre es Antonio y pues me dicen Tony, ¿verdad? Es muy común sonado Tony. Ahorita estoy trabajando como supervisor del instituto, ahora en este año voy a dar algunas clases ahí, estoy apoyando ahí al instituto y en lo que pueda servirles, hermanos, ahí estamos en el IPES, ¿verdad? En este semestre y pues en estas vacaciones, si usted ocupa algo, necesita algo, ahí estamos en el instituto. Cuente con nuestro apoyo y lo que necesite. Bien, hermanos, sin más, me gustaría que me acompañaran al libro de Génesis, capítulo 39. Génesis, capítulo 39. Génesis capítulo 39. Imagino que, ¿verdad? Siempre cada vez que sale el pastor, ¿verdad? A veces la iglesia tiende a bajar en asistencia, pero es curioso, ahí en la iglesia donde yo estoy, el pastor Antonio Castillo luego me echa carrilla, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Dice, cuando yo salgo y tú estás, vienen más hermanos. Dice, entonces voy a salir seguido, ¿eh? El hermano va a Estados Unidos por causa de sus niñas. Ahora este año, ¿verdad? Va a salir, gracias a Dios, ellos estaban tramitando la visa y ahora ya se las aprobaron. Gracias a Dios ya no va a haber tanta dificultad para ir a Estados Unidos para llevar a sus niñas. Pero siempre es esa la carrilla conmigo, ¿verdad? Cada vez que sale llegan más hermanos a la iglesia. Pero no soy yo, sino es el Señor, ¿verdad? Quien los trae. Y no necesariamente es porque el pastor salió, pero a veces suele pasar eso, ¿verdad? Génesis capítulo 39, versículo 1 al versículo 23. Yo lo voy a leer, hermano, usted sígame con su vista y vaya meditando en cuanto a esta historia, ¿verdad? Y yo le digo a los niños, cuando leemos una historia hay que tratar de imaginarnos cómo son los personajes, imaginarnos el lugar donde está sucediendo todo esto. Y al mismo tiempo, ¿verdad? Las conversaciones que está habiendo aquí en este pasaje. Yo le digo a los niños, imagínense como si fuese una película. Porque cuando nos imaginamos al momento de leer, ¿verdad? Es muy difícil olvidarnos de la historia. Pero cuando leemos por leer, es muy fácil olvidarnos de la historia, ¿verdad? Pero hay que imaginarnos esa historia. Dice aquí capítulo 39, versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo había llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Y no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió.
Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla. Perdón, voy a leer esa parte. Mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y le puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en su mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Vamos a orar. Señor, damos gracias en esta mañana por su palabra. Gracias por estas historias que usted nos muestra aquí, personas reales, historias y batallas reales. Pedimos, Señor, que usted nos muestre y nos ayude, Señor, a comprender su palabra. Al mismo tiempo, Señor, aplicarlo a nuestra vida diaria. Damos gracias por todo, gracias por los hermanos que pudieron estar aquí en la iglesia. Pedimos por aquellos que vienen. Usted les traiga con bien, Señor, y les guarde de cualquier accidente. Pedimos que el día de hoy pueda usted ser glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Es interesante, hermanos, cada vez que nosotros leemos, ¿verdad?, aparte del Antiguo Testamento, debemos saber que así como cada libro, ¿verdad?, que usted compre en alguna librería, por ejemplo, ahí hay una vitrina, usted puede ver varios libros, y hay ciertos tipos de libros, ¿verdad? Hay algunos libros que se encargan de mostrar o relatar poesía, así como hay libros que tratan acerca de historia, ¿verdad? Hay libros acerca de varias categorías, ¿verdad? En este caso. Igual en la Biblia vemos cierto contenido en el Antiguo Testamento, especialmente lo que conocemos como narrativas, y son historias, hermanos, historias reales, con personajes reales, con luchas reales, con escenarios, ¿verdad?, que sí existen, y en su tiempo, ¿verdad?, existieron también, con el fin, hermanos, de que nosotros el día de hoy podamos ver esas historias como un ejemplo, o en el caso, ¿verdad?, como una advertencia para que nosotros no cometamos lo mismo que otras personas hicieron. En este caso, ¿verdad?, Dios no se reserva nada de las personas que Él mismo usó para escribir su palabra. Por ejemplo, ¿verdad?, Dios puede escribir, así como de una persona, sus victorias, y su victoria en este caso, ¿verdad?, ante la tentación, como en el caso de José. Pero también nos puede escribir, así como la caída de David, o como la caída de su hermano de José, Judá. Esto, hermanos, para darnos una idea de que Dios no se reserva nada en cuanto a este tipo de personas, para mostrarnos qué tan finitos somos nosotros y qué tan susceptibles, hermanos, podemos ser ante la tentación y poder caer. Pero al mismo tiempo, ¿verdad?, Dios nos da una esperanza de poder ir al Señor, confesar nuestro pecado y ser limpios al mismo tiempo, y tener victoria sobre el pecado. En este caso, cuando vemos aquí la historia de José,
uno puede sacar muchos principios, ¿verdad? Hay que huir de la tentación, hay que correr. Lo primero, no hay que pensarla dos veces. Usted ve una tentación, huya y corra. Se puede aplicar también de esa manera y es válido. Pero la historia, hermanos, o el sentido que da la historia aquí, simple y sencillamente se trata de un joven que posiblemente aquí tiene entre 17 y 25 años, con toda la disponibilidad, hermanos, de pecar y todo lo que tiene, hermanos, él puede hacer con lo que tiene y lo que se le ha dado, lo que él gustase, pero no lo hizo. Dice aquí el versículo 1, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo había llevado allá. En este capítulo, hermanos, hay varios personajes y el personaje principal en este caso es José. Después viene otro personaje que es Potifar. Más adelante viene otro personaje, ¿verdad? Es la esposa de Potifar. No se menciona su nombre y hay muchas razones, ¿verdad? Del por qué no se menciona su nombre. Mucho más adelante se menciona cierto tipo de personas, ¿verdad? Aquellas personas que servían en el mismo lugar, en la misma casa. Y ya casi al final de la historia, hermanos, vuelve a meter otro personaje y es el jefe de la cárcel, en este caso donde José fue puesto, pero tampoco se menciona su nombre. Solamente se menciona el nombre de José y Potifar, nada más. Pero, hermanos, es suficiente para dar sentido a la historia de lo que nosotros podemos aplicar el día de hoy. Dice versículo 1, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo había llevado allá. Para entender esta historia, hermanos, hay que saber quién es José, ¿verdad? José es uno de los 12 hermanos, más bien, ¿verdad? De los hijos de Jacob. Pero este muchacho, José, era hasta cierto punto uno de los preferidos de Jacob, que tenía cierta disposición para él más que todos sus hermanos. Y la razón del por qué, hermanos, él fue vendido fue precisamente por causa de sus hermanos. José tuvo dos sueños. Si usted trata de recordar ahí en capítulo 37, José tuvo dos sueños. Uno de ellos, hermanos, era que él se mantenía en pie mientras que sus hermanos, ¿verdad?, se doblegaban o doblaban rodillas delante de él. Y él, al contar este sueño a su familia, sus hermanos se molestaron en contra de él. Y ellos decían, ¿acaso tú en algún punto en tu vida vas a reinar sobre nosotros? ¿Acaso tú en alguna situación tú vas a estar por encima de nosotros? E inclusive su mismo padre, ¿verdad?, se molestó con él. Ellos no podían entender, ¿verdad?, que Dios estaba comunicando a través de un sueño a José que un día Dios iba a poner en una posición a José. Y no solamente eso, hermanos. José fue el inicio para cumplir la palabra de Dios. Lo que vemos en capítulos anteriores de que el pueblo de Israel tenía que pasar por opresión al menos 400 años. Y cuando ellos salen fue alrededor de 415, 16 años. José fue la pieza clave, hermanos, para que la palabra de Dios se cumpliese. Es decir, hermanos, que todo lo que José estaba pasando con su familia, el menosprecio de sus hermanos, porque no solamente esa fue la razón, había otras razones, por ejemplo, que su papá le daba tanta atención y sus hermanos se molestaban y le tenían envidia y se enojaban en contra de José. Y hubo un día, ¿verdad?, donde sus hermanos fueron a apacentar su ganado. José estaba en su casa y su papá le dice, ve y dame noticias de tus hermanos. Otra cosa, ¿verdad? José era aquella persona que contaba todo a sus papás. Es decir, que no se reservaba nada de lo que sus hermanos hacían. Era como quien dice, ¿verdad?, el soplón, ¿verdad?, quien aventaba todos los chismes. Y a lo mejor hay uno ahí en la familia, uno de los niños, ¿verdad? Mi hermano quebró esto, ¿verdad?
Mi hermano hizo aquello. Guarda silencio, no le digas porque nos van a dar ahorita. José era de este tipo de personas. José decía todo a sus papás, todo lo que sus hermanos hacían mal. Y sus hermanos lo odiaban por eso. Entonces cuando su padre le dice, ve y dame noticias acerca de tus hermanos, mientras él va en camino y sus hermanos lo ven de lejos, dice, hey, ahí viene el soñador. Ahí viene aquel que va a gobernar ante nosotros. Entonces empiezan a tramar, ¿verdad?, ciertas cosas que piensan hacer con su hermano. Y dice uno, hay que matarle. Imagínense la envidia y el aborrecimiento que tienen los hermanos contra José, que piensan matarle. Piense usted, hermanos, ¿qué es lo que le puede molestar en su familia tanto que le lleve a pensar para quitarle la vida a un ser querido que usted tiene? Sabe que usted en medio de enojo podemos hacer locuras, es lo que dice el proverbio, ¿verdad? Es lo que dice la Biblia. En medio de un arranque de iras hay muchos homicidios, feminicidios, asesinatos. En medio de un arranque de ira, en medio de un arranque de enojo, cuando uno no está pensando bien. Bueno, sus hermanos de José tenían estos pensamientos homicida, para con su hermano. Ahí viene José el soñador, hay que matarle. Pero había uno más cuerdo todavía y le decía, no hay que matarle para que su sangre no sea sobre nosotros. Mejor hay que meterlo en un lugar, ¿verdad?, en un pozo. Y lo meten, creo que fue Rubén. Fue Rubén quien dio esa idea, porque él no quería matarle. Pero en eso vienen, lo agarran, lo meten al pozo, Rubén se va, y en eso sus hermanos dicen, bueno, no le podemos matar, pero ahí vienen los madianitas, hay que venderle mejor. En vez de que su sangre no sea sobre nosotros, hay que ganar dinero. Entonces vienen estos hombres y lo venden. Y el precio que ellos pagaron, hermanos, es el mismo precio que se paga para un esclavo. Se lo llevan a Egipto. Y en medio de esa situación, hermanos, ¿cuáles serían los pensamientos de José? No lo dice la Escritura, pero si usted se pone en una posición o en un lugar así, hermanos, ¿cuáles serían sus pensamientos si sus padres están sirviendo a Dios? Además de eso, si usted trata de llevar una vida íntegra y le está yendo mal, ¿cuáles serían sus pensamientos en medio de esa situación? Para muchos, ¿verdad?, pueden llegar a pensar, bueno, Dios no tiene el control. Para otros, bueno, creo que a Dios no le importa. Para otros muy extremistas, ¿verdad?, posiblemente Dios no existe. Pensamientos pueden venir a nuestra mente en medio de situaciones así. Pero es todo lo contrario. Dios está en control y Dios quiere usar a José, aunque lo va a meter por cierta prueba, pero al final lo va a exaltar. Y va a ser la segunda persona, ¿verdad?, después de Potifar o después del faraón, ¿verdad?, quien va a gobernar todo Egipto. Pero para llegar a eso, hermanos, él tiene que pasar por este filtro. Potifar lo compra y se lo lleva a su casa y lo pone antes de eso, ¿verdad? Él sirve en su casa como cualquier otro siervo, pero el versículo 2 nos da un énfasis. Pero Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y note lo que dice el versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él. La pregunta aquí, hermanos, en Egipto se podía conocer cualquier otro Dios menos el Dios verdadero. Pero sí podían ver otros dioses. Pero había algo, hermanos, que marcaba una diferencia entre todos sus empleados y todos sus esclavos, era José. Y él notó que un Dios muy diferente al que ellos adoran estaba sobre este joven.
estaba sobre esta persona. Y vio su amo que Jehová estaba con José y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. La manera en cómo él se dio cuenta, hermanos, es cuando todo lo que José hacía le salía bien y había resultados. Hermanos, eso no quita que José no cumplía con su responsabilidad. José cumplía con su responsabilidad como debe, pero al mismo tiempo Dios estaba bendiciendo todo lo que José hacía. Y Potifar lo notó. Este hombre me está dando más ganancias que este. Este hombre es muy diligente en su trabajo que este. Entonces, Potifar lo nota, ¿y qué es lo que hace? Versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo, José, gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. A raíz, hermanos, de que José era un varón próspero, a raíz de eso, Potifar le da la confianza y le da las llaves. ¿Sabes qué? Encárgate de todo lo que tengo. Hazte cargo de todo lo que tengo. José estaba en una posición, hermanos, elevada. Pero al mismo tiempo, hermanos, eso no significó que José fue negligente en su deber como siervo o como esclavo. Pero al mismo tiempo él fue responsable y Dios bendijo esa responsabilidad. Y Potifar lo nota y ahora lo pone como mayordomo. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que él tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así como en casa como en el campo también. Hermanos, esto no significa, ¿verdad?, que Potifar en algún punto él hizo, o más bien una decisión por creer en el Dios verdadero. Él no lo hizo. Él lo que le interesaba en realidad era el resultado de sus bienes nada más. Pero para eso él tiene que poner a una persona que está bien con el Señor para que sus bienes puedan ser prosperados, pero en realidad a él no le importa a Dios. A él le importa el resultado que Dios puede dar, pero no le importa a Dios. Y a lo mejor es algo muy similar, ¿verdad? En el caso de nosotros. Queremos las bendiciones, queremos la provisión de Dios, pero no queremos a Dios en sí. Queremos los beneficios, pero no el benefactor, como dicen, ¿verdad? Queremos la bendición y que nos vaya bien y prosperemos por todo lo que hacemos, pero en realidad no queremos tener un compromiso con el Dios verdadero. Es más, no queremos tener ni siquiera un tiempo de comunión con Él, porque pensamos, hermanos, que es pérdida de tiempo, cuando en realidad es todo lo contrario. Solamente queremos que Dios nos bendiga y que nos vaya bien en lo que vamos a hacer, pero no queremos realmente estar con Dios. Y esa es la idea, hermanos, que muchas personas tienen, inconversas, pero al mismo tiempo creyentes. Personas que dicen, yo quiero la bendición de Dios, pero no quiero a Dios. En el caso de Potifar, hermanos, él quería la bendición de Dios a través de José, pero él no quería a Dios. Y no vemos en el pasaje que Potifar realmente se arrepienta. ¿Recuerda la historia de Jonás? Cuando Jonás se va y a todo lo contrario de lo que Dios había mandado, ve a Nínive y predícales. Y Jonás se va por otro lado. Pero en medio de esa situación, hermanos, cuando Jonás está durmiendo y se levanta una tormenta, las personas que iban con él se percataron de eso. Y cada quien estaba clamando a su Dios, pero uno de ellos dice, hay uno que no clama a su Dios, está durmiendo ahí abajo. Entonces van y lo despiertan, levántate.
Levántate y clama a Dios, posiblemente tu Dios nos escuche y calme esta tempestad. Lo estoy parafraseando, ¿bueno? Pero cuando él dice, todo esto que está pasando es por mi culpa o es por mi causa, lo único que tienen que hacer es aventarme al mar y todo esto se va a calmar. Entonces ellos con miedo, diciendo, Dios, que su sangre no sea sobre nosotros. Él lo dijo y pum, va para afuera. Y lo avientan al mar y se calma la tempestad. En medio de esa situación, esas personas que iban con Jonás, dice la Biblia que cada quien estaba clamando a su Dios. Venían de diferentes lugares. Pero cuando vieron esa escena de una tempestad a un escenario muy diferente, a estar tranquilo, ellos dijeron, este es el Dios verdadero. Y a base de esa evidencia, hermanos, ellos reconocieron a Dios como su Dios. Eso no está pasando aquí con Potifar. Está viendo la bendición, pero no está reconociendo a Dios como su Dios. Versículo 6 dice, y todo lo que él tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Hermanos, ¿por qué Dios tiene que mostrarnos con detalle, verdad, cómo era José? ¿Qué caso tiene escribir las características físicas de un joven? Bueno, Dios tuvo que tomar tiempo para esto, para que nos demos una idea del por qué la esposa de Potifar puso sus ojos en él. Es decir, que dentro de todos los esclavos que había, aparte de que él resaltaba por la presencia de Dios, él resaltaba por su físico también. Otra traducción, ¿verdad? Dice que no solamente era hermoso y de bella presencia, ¿verdad? Parecer era un joven apuesto, fuerte, portachón, dice otra traducción. Era una persona, un joven fuerte y de bella presencia. Y dice el versículo 7, y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos ¿en quién? En José. Eso no significa, hermanos, ¿verdad?, que todo el tiempo estaba la esposa de Potifar así, viéndolo nada más. No, no, no. Significa que ella prestó atención detallada con codicia o lujuria. Eso se está refiriendo. Que ella puso su atención lujuriosa en este joven apuesto, fuerte y de bella presencia. A eso se está refiriendo. Una persona, un joven que resaltaba ante todos los demás siervos y le da una orden. No le propone, le da una orden. El hecho de que él esté como mayordomo de todo lo que tiene Potifar, hermanos, no significa, ¿verdad?, que él pueda desobedecer una orden de sus autoridades. En este caso es la esposa de su amo. Hermanos, si el amo no estaba, adivine quién tomaba la autoridad. La esposa. Bueno, José de todos los bienes, pero al mismo tiempo la mujer, hermano, le está dando una orden a José. Recuerde, él tiene una posición de siervo y de esclavo. ¿Sí? Él tiene una posición de siervo y de esclavo. Y le está dando una orden, dijo, duerme conmigo. Hermanos, Potifar, cuando nos menciona en el versículo 1, antes de continuar con esto, déjenme darle unas características de Potifar. Cuando nos menciona en el versículo 1, dice, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio. Esa persona, hermanos, no era cualquier persona. El esposo de esta mujer no era cualquier persona, era una persona que se encargaba de la seguridad de Egipto. Era una persona que tenía la autoridad, hermanos, de apresar a cualquier persona que estuviese infringiendo la ley, y había dos penas, o azotarlo o matarlo. En este caso, hermanos, Potifar, si él quería,
Él podía mandar a matar, a cualquier persona o llevarlos a la cárcel y apresarlos por mucho tiempo. Pero en este pasaje, hermanos, aquí en el versículo, donde la esposa de Potifar le está dando la orden diciendo, duerme conmigo, note lo que dice la respuesta de José. Él no quiso. Él en ningún momento, ¿verdad?, pasó por su cabeza, posiblemente, ¿verdad? Puede ser, déjeme lo considero. No, él dio una respuesta tajante, dijo, no quiero, no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Hermano, lo que está pasando aquí con José no solamente quiere honrar a Dios, también quiere honrar a su amo terrenal. Es decir, no solamente quiero por un lado obedecer la autoridad divina, también quiero obedecer la autoridad humana. Y su amo fue muy claro, aunque no menciona, ¿verdad? Versículos atrás no menciona como estas instrucciones, pero aquí José lo está diciendo, me ha dado la libertad de hacer todo lo que quiero, pero al mismo tiempo me ha reservado a ti porque tú eres su esposa. Y además de eso, aunque tuviese la autoridad, no lo haría porque sería un pecado en contra de Dios. Él está queriendo honrar la autoridad divina, pero al mismo tiempo está queriendo honrar la autoridad humana. En otras palabras, hermanos, él en ningún momento quiso aprovecharse de su autoridad o del poder que él tenía. Y al mismo tiempo, Dios o la presencia que él tenía de Dios fue un freno para no pecar contra Dios con esta mujer. ¿Cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día a casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió, es decir, ella lo tomó, lo agarró a la fuerza, pero al mismo tiempo José se desprende de su ropa y huye, corre. Y entonces ella empieza a planear un plan, vaya la redundancia, ¿verdad? Ella empieza a planear una estrategia de escape, hermanos, porque no solamente había juicio para hombres, también había juicio para mujeres, con esto del adulterio. Entonces ella empieza a tramar un escape, hermanos, para que, como José no quiso acostarse con ella y estar con ella, ella buscó de otra manera para perjudicar a José y que José fuese quitado de la posición que tenía, porque no estaba cumpliendo la orden que su esposa le estaba dando. Pero además de esto, hermanos, de toda esta situación, a José le está yendo como en feria, ¿verdad? Primero con sus hermanos, ahora llega aquí, es vendido y al mismo tiempo hay una mujer que le está haciendo la vida de cuadritos, ¿verdad? Y le está incitando a pecar. Pero José se mantiene firme. Se está manteniendo firme por causa de Dios. Cuando el esposo llega, hermanos, cuando el esposo llega y escucha lo que esta mujer, su esposa, le dice, donde dice, nos has traído un hebreo para que me deshonre. Note la palabra que está usando ahí, deshonrar. Es decir, que para ellos el acto matrimonial hasta cierto punto, ¿verdad?, era algo sagrado. Pero esta mujer tenía un corazón lujurioso, hermanos, que no creo, ¿verdad?, que era el único joven al cual se le había ofrecido, posiblemente se le había ofrecido a alguien más. Pero en este caso, como esta persona, José, no quiso, entonces ella tiene que tramar algo y decir, bueno, hay que quitar la posición de José. Y la manera en cómo lo va a hacer, hermanos, es dando una razón falsa o una historia falsa delante de su esposo, porque recuerde,
Él es el amo y Él puede mandarlo a la cárcel o puede matarlo. Puede mandarlo a matar. O puede mandarlo a que obtenga 1000 azotes. Esa era una de la pena de los egipcios. Que si ellos infringían una ley de ellos, o los mandaban a matar, los mandaban a la cárcel, o los mandaban a tener 1000 azotes. Que básicamente sería la muerte también. Pero hermanos, lo que pasa con José, cuando su amo se entera, su amo se molesta. Pero en vez de mandarlo a matar, a decapitar o a mandarlo a los azotes, lo manda a la cárcel. Pero si usted notó en la historia, cada vez que leíamos, se resaltaba esto: y Jehová estaba con José, y Jehová estaba con José. ¿Qué de importancia tiene eso para referirnos? Y Jehová estaba con José. Hermanos, significa que aún en medio de toda la situación que José estaba pasando, Dios nunca se apartó de él, porque él siempre fue genuino en todo lo que hacía, en su trabajo y para con su esposa de su amo, que no quiso pecar. Todo desde el principio, hermanos, José se mantuvo firme y con una vida íntegra, agradando a Dios, no queriendo pecar en contra de él, y Dios permanecía en él. Recuerde, antes la presencia de Dios no era permanente como hoy. Hoy podemos tener al Espíritu Santo de manera permanente. Después de que nosotros creímos en Jesús, tenemos a Dios o el Espíritu Santo en nosotros hasta que lleguemos a morir y estemos en la presencia de Dios. En esos tiempos, ¿verdad? La presencia de Dios venía y estaba con ellos, pero si ellos pecaban, hermanos, la presencia se iba. Es lo que pasó con Saúl. Cuando Dios agarra a Saúl y lo pone como rey, pero al mismo tiempo él desobedece a Dios y peca en contra de Dios, la presencia de Dios se va de él. No es permanente. Pero en este caso, hermanos, José se mantuvo firme y fiel a Dios y la presencia de Dios estuvo con José todo el tiempo, en todas las situaciones. No era culpa de José, porque él se mantuvo firme. Pero es interesante, hermanos, que así como empezó la historia de este capítulo, José poniéndolo en una posición alta, así va a terminar la historia, teniendo una posición alta, pero en la cárcel. Dios honró la vida de José, que hasta cierto punto, hermanos, Dios no permitió que Potifar, con toda su autoridad que tenía, José fuese muerto y solamente fuese puesto en la cárcel, nada más. Dios tuvo cuidado en cada detalle, hermanos, con José, que no le pasó nada, ni siquiera un rasguño, solamente fue puesto en la cárcel de manera injusta. Y a lo mejor algo para resaltar aquí, hermanos, ¿qué de importante tiene esta historia para nosotros? ¿Qué de importante tiene la vida de José, de un joven que se mantuvo firme por el Señor? ¿Qué de relevancia tiene en sí? Hermanos, muchas de las veces, aunque nosotros respondamos bien ante las tentaciones, no nos va como quisiéramos. Posiblemente usted va a tomar la decisión: el día de hoy no voy a pecar. Hermanos, antes de llegar a Cristo, cada uno de nosotros tiene un trasfondo, una historia, un pecado con el cual ha batallado o batalló, ¿verdad? Para algunos es el alcohol, para otros es la droga, para otros es la inmoralidad, para otros es la murmuración, para otros es escuchar cosas malas, ¿verdad? Para otros es ver cosas malas. De mil maneras uno puede pecar, de diferentes maneras, en diferentes circunstancias, pero ahora que estamos en Cristo, usted puede tomar la decisión de no pecar en contra de Dios. Pero el hecho de que usted decida no pecar en contra de Dios no significa que le va a ir bien. Así como José. José decidió no pecar en contra de Dios, pero fue puesto en la cárcel de manera injusta. De manera injusta. Muchas de las veces, hermanos, aunque respondamos bien ante las tentaciones, no nos va a ir como quisiéramos.
Porque cabe la idea, hermanos, de que muchas de las veces el día de hoy no voy a pecar para que me vaya bien. Pero esa no es la idea. A veces no pecamos y nos va mal. O muchas de las veces nos va peor de cómo nos ha ido. Y no solamente es ante las tentaciones, hermanos, ante nuestra profesión de fe que hemos hecho a Dios. Hace unos días yo estaba hablando con un hermano, ¿verdad? Con el cual trabajo los martes, allá por San Pedro, en unas plantas. Y su esposa me preguntaba, me decía, hermano, ¿usted de dónde es? Yo soy del estado de Guerrero, le dije. Hermano, yo he escuchado en Guerrero que muchos son expulsados de sus tierras y les han quitado sus casas. Eso es verdad, porque su papá nació allá, por eso, tener cierta relación en Guerrero. Y le dije, sí, hermana, eso es verdad. Dice, porque eso no es muy común aquí, dice. Y para mí escuchar esas historias, para mí me da miedo, dice la hermana. Le dije, sí, de hecho hay una historia reciente. Un pastor, hace como 2 años, ese pastor yo lo conocí cuando yo llegué a la iglesia, Ese pastor no tenía una mano. Ese pastor venía de la montaña, ¿verdad? En la montaña hay varios pueblitos muy recónditos, hasta el fondo, hermanos, que uno piensa que no hay civilización, pero sí hay. Ellos bajan, hermanos, ahí donde yo vivo, se llama Tlapa, es como una pequeña ciudad donde hay todo lo que se necesita. Entonces lo de los pueblos, hermanos, bajan a comprar todo para sus necesidades, su alimentación, y se van otra vez a sus pueblos, bajan cada mes. El tránsito de comercio es muy constante en Guerrero. Entonces, este pastor, ¿verdad? La iglesia donde yo asisto, donde yo soy, tiene una casa hogar de niños y de niñas. Entonces, el encargado de la casa hogar va a los pueblos y les dice, nosotros podemos ofrecerles hospedaje, alimentación y educación a cambio de que usted les dé permiso a sus hijos de ir a la iglesia. Esa es la única condición. Entonces, varias personas del pueblo de la montaña bajan a sus hijos a Tlapa, a las casas hogares, y los meten a las casas hogares, y ahí se les da hospedaje, alimentación, todo lo que necesitan, y educación. Se les da clases ahí. O si ellos quieren estudiar por su cuenta propia, también pueden, y pueden regresar a la casa hogar normal. Entonces la iglesia tiene más o menos entre 80 niños y 80 niñas, más o menos. Pero de estos niños, hermanos, mientras ellos están asistiendo a la iglesia, en ese trance algunos son salvos. Algunos no, ¿verdad? Pero en ese trance, hermanos, de que algunos son salvos, unos prefieren cambiar su carrera, es decir, yo quería ser ingeniero, yo quería ser doctor, prefiero servir a Dios. Entonces, en vez de irse a estudiar a una carrera que bien pueden, si ellos gustan, porque solamente es un tránsito ahí nada más, de cierta edad creo que les permiten de 8 años a 20 nada más, de 8 a 20. Entonces, varios sí se van a sus carreras, estudian, pero muchos de ellos, hermanos, se van y se preparan en colegios bíblicos. Y regresan a la iglesia y regresan a sus pueblos a plantar iglesias. Entonces, este pastor que yo conocí, hermanos, fue así su historia. Fueron por él, le invitaron, él llegó a la casa hogar, fue, se preparó, regresó a su pueblo y plantó una iglesia. Tenía una esposa y 3 hijos. No tenía una mano. Creo que fue a causa de un accidente que tuvo. Pero hermanos, ese pastor yo lo conocí cuando yo recién llegué a la iglesia, hace como 6 años, y lo escuché predicar. Y cuando terminó de predicar, yo me acerqué y le agradecí por su predicación. Y ahora, hermanos, hace como 2 años, supe que había muerto un pastor, pero no sabía que era él, hasta que me enseñaron una foto. La manera en cómo murió, hermanos, ellos hacen evangelismo todos los días, o a veces nada más los sábados. Pero él salió con su familia y con un grupo de hermanos, y en el pueblo es muy dado a que si te ofrezco de comer, tienes que aceptar. Porque si no aceptas, para nosotros es una ofensa el no aceptarnos la comida. Y no te vamos a volver a invitar, ¿verdad? Si para la otra vienes y nos ves comer. Entonces, mandaron a traer solamente al pastor, no a todos los demás, solamente al pastor, para invitarle a comer. Personas no creyentes.
Le dijeron, pastor, ¿sabe qué? Hemos notado que ha andado aquí desde la mañana, queremos invitarle a comer en la casa. Ah, sí, está bien, puedo decirle a los hermanos. No, nada más a usted. Ah, ok. El pastor va y come, hermanos. Y en menos de 10 minutos el pastor ya estaba muerto. Le habían puesto veneno en la comida. Envenenaron al pastor. Y cuando los hermanos se dieron cuenta que no estaba el pastor, lo empezaron a buscar. Más o menos ya se daba una idea, porque varias veces había recibido ciertas amenazas. Entonces van y lo buscan, hermanos, y lo encuentran muerto. Y las personas que lo habían invitado a comer ya no estaban, ya se habían ido. ¿Quiénes fueron? ¿Quién sabe? Van, recogen su cuerpo, lo entierran. Y aquí la pregunta, hermanos, ¿qué va a pasar con la iglesia ahora? ¿Se va a deshacer? Hermanos, al poco tiempo, otro hermano que él mismo había entrenado, ya estaba dirigiendo como pastor. Hermano, muchas de las veces nosotros por pensar que servimos a Dios, pensamos que nos va a ir bien, pero no siempre es el mismo resultado para todos. Muchas de las veces los pastores sí están en una posición, ¿verdad? Y gracias a Dios por las iglesias que los mantienen en el sentido de en una posición de prestigio y en este caso, ¿verdad? Donde están bien, pero va a haber situaciones en donde los pastores no van a terminar de la misma manera. En este caso, este pastor, ¿verdad? Que me impactó mucho, estaba muerto. Para otros hermanos, en la iglesia donde yo estoy, varios hermanos que han llegado han sido por causa que les han quitado sus tierras en otros pueblos y les han quemado sus casas. Yo soy de un pueblito, ¿verdad? Y lo mismo pasó con nosotros. Entonces, muchas de las veces, hermano, no nos va a ir bien como quisiéramos, a pesar de mantenernos firmes delante de Dios. No nos va a ir bien. Muchas de las veces sí. Dios bendice lo que hacemos. Dios bendice nuestro trabajo. Dios bendice el mantenernos firmes, pero el hecho, hermanos, de que nos vaya mal no significa que Dios ha perdido el control. No significa eso. Dios sigue estando en control. Dios sigue estando ahí, pero con un resultado diferente. Entonces no se amargue, hermanos, porque muchas de las veces esa es la tendencia, amargarse o apartarse. Desde que llegué a la iglesia me está yendo mal. Desde que empecé a leer la Biblia me está yendo mal. No tenía problemas con mi esposo, no tenía problemas con mi esposa, no tenía problemas con mis hijos. Ahora los tengo, y eso que estoy yendo a la iglesia. Y eso que estoy aprendiendo acerca de Dios. Y eso que ahora ya soy salvo. Hermano, no es una razón para retroceder, sino todo lo contrario. Porque Dios sigue estando en control, hermanos. Debemos permanecer firmes a pesar de las consecuencias. A pesar de las consecuencias. Va a llegar el día, hermanos, donde ya no va a haber sufrimiento, donde ya no va a haber lloros, donde ya no va a haber lágrimas. Va a llegar un día. Pero mientras tanto, hermanos, permanezcamos firmes. Permanezcamos firmes. Vamos a orar.